a un amigo, Dios nos ama como nadie nos va a amar. Dios nos ama de una manera incomparable, de una manera profunda, como no nos va a amar nuestro esposo, nuestra esposa, como no nos van a amar nuestros hijos, como no nos van a amar las personas que nos conocen. El Señor nos ama de una manera muy personal, sabiendo quiénes somos, sabiendo cómo somos. Vamos a hacer oración, invocando la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo dirá que el amor de Jesús nos urge, nos hace mucha falta. Y hay una inmensa diferencia entre sentirse amado por Dios y saber que Dios nos ama. En teoría, sabemos que Dios nos ama, pero qué importante es que le pidamos al Señor poder tener una experiencia de su amor. Nadie me amará como tú, como tú. 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 Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Concédenos, Señor Jesús, la gracia en esta santa hora de poder experimentar tu amor, Señor, de poder experimentar tu misericordia, de poder sentir y comprobar que tú nos oyes, que tú nos escuchas, que tú, Señor, nos miras con misericordia. Hoy más que nunca reconocemos nuestra necesidad de ti, de tu amor, de tu perdón, de tu compasión. Tú nos haces falta, Jesús. Permite que este corazón nuestro se llene de ti. Permite que este corazón nuestro, Señor, sea inundado de tu amor. Nadie me amará
amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. A veces nosotros mendigamos tanto amor. Mendigamos amor del cónyuge. Mendigamos amor a los hermanos, al padre o a la madre. Y no nos damos cuenta que hay un Dios clavado en una cruz, con el corazón abierto, deseando derramar en nosotros todo su amor. Pidámosle al Señor la gracia de sabernos amados por Él, de sabernos profundísimamente amados por Él. Porque Él nos ama superiormente a cualquier persona. Él nos ama sabiendo quiénes somos, sabiendo cómo somos. Él nos ama aún con nuestros defectos, aún con nuestros pecados. Él nos ama aún con nuestros errores. Nadie me amará como tú, como tú. Decláralo conmigo en tu oración. Nadie me amará como tú, como tú. Díselo a Jesús. Nadie me amará como tú, como tú. Una vez más, nadie me amará. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Tú eres mi vida, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, tú eres mi todo, mi Señor, tuyo soy, tú eres mi vida. Tú eres mi dueño, tú eres mi todo, mi Señor, tuyo soy. A ti te pertenezco. Dile conmigo a Jesús. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. Tuyo soy, tuyo soy. En medio de lo que estés pasando el día de hoy,
En medio de cómo hoy se encuentre tu vida, vamos a decirle a Jesús, a ti te pertenezco, Señor, soy tuyo. A ti te pertenezco, a ti te pertenezco, a ti te pertenezco, tuyo soy, tuyo soy, a ti te pertenezco, a ti te pertenezco, a ti te pertenezco, tuyo soy, tuyo soy, tú eres mi vida, tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño, tú eres mi todo, mi Señor, tuyo soy, tú eres mi vida, tú eres mi dueño. Tuyo soy, tú eres mi vida, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, mi Señor, tuyo soy. Queremos, Señor Jesús, en esta hora, ponernos en tus santas y benditas manos y dejarnos en ti, Señor, con todo lo que hay en nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos con el peso de nuestras preocupaciones y angustias. Ponernos en tus manos, Señor, también con nuestra esperanza y la fe que en ti tenemos. De que tú, Señor, puedes hacer cosas grandes y poderosas por nosotros. Tú puedes restaurar nuestra vida, Señor. Tú puedes hacer cosas portentosas en nosotros. Cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. De acuerdo a tu poder que obra, Señor, a través de la fe de todo aquel que te invoca. Bendito seas, Jesús, que nos tienes en esta hora aquí delante de ti. Pues como dice la Escritura, tú nos seduces. Con lazos de amor nos atraes a ti y nos llevas al desierto para hablarnos al corazón. Porque necesitamos, Jesús, escucharte. Nosotros nos alimentamos, Señor, de tu palabra. Tu palabra nos da vida y nos ilumina el sendero. Amado Señor, tú tienes en tu diestra poder para transformarlo todo, para hacer en nosotros nuevas todas las cosas. Tócanos, Señor. Amadísimo Jesús, tócanos con tu divino poder y restaura nuestras vidas. Y de manera muy especial vamos a pedir a la Virgen de Nazaret, en la advocación de la Virgen de Satanudos, vamos a pedirle a ella, que conoce todos los entrampamientos en los que se pueda encontrar nuestra vida,
Vamos a pedirle a ella que desate esos nudos, que nos impidan vivir en gracia, en salvación. Todos los bloqueos psicológicos y espirituales que podamos tener, todas las ataduras materiales, personales, espirituales, todas las ataduras psicológicas y morales que puedan haber en nuestra vida. Vamos a pedir a la Virgen Inmaculada que desate eso, que nos ponga hoy día a los pies de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo y bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des en esta hora la gracia de poder abrir nuestra inteligencia para comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora se nos quiera decir. Tú que nos instruyes por medio de tu unción, danos la capacidad de, a través de la predicación externa, poder en el interior, en nuestra alma, afianzar tus palabras de gracia y de salvación. Te pedimos, Señor Jesucristo, tú que enviaste a los misioneros a anunciar la buena nueva, a expulsar a los demonios, a curar a los enfermos, a limpiar a los leprosos y a purificar, Señor, a todo que esté impuro. Tú que enviaste, Señor, a que pidamos la paz para los que invocan tu nombre. Te pido la paz, Señor, tu paz para el hogar, para las familias, de todos aquellos que están participando de este encuentro. Que tu paz, Señor, que tu shalom les conceda la gracia de tener todo bienestar espiritual y material, para que vivan tranquilos los que invocan tu nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, hermanos, muy buenas tardes a todos los que se encuentran en la latitud de Europa y a todos los que se encuentran en la latitud de Latinoamérica. Muy buenas tardes, muy buenos días con ustedes, mis hermanos. Para mí es una inmensa alegría poder tener este tiempo de compartir con ustedes. Hoy día vamos a estudiar un milagro, el que encontramos en Mateo capítulo 15, en el versículo 21. Mateo capítulo 15, versículo 21. La reflexión que vamos a desarrollar se llama Cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. Y repito, lo tomamos de Mateo capítulo 15, versículos del 21 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo:
Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, mi Señor Jesús. Concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, antes de estudiar este pasaje del Evangelio según San Mateo, en donde se nos presenta un episodio que para muchos estudiosos no se sabe definir si es una curación la que realiza Jesucristo o es un exorcismo. Pues la madre de la muchacha le dice al Señor que su hija está malamente endemoniada, pero finalmente el pasaje termina concluyendo que la chica fue curada a distancia, ¿no? Este es un texto que para los que estudiamos demonología, para los que ingresamos por esta materia, es de gran aporte porque nos muestra los beneficios de hacer oración a la distancia, ¿no? Yo este pasaje específicamente se lo recomiendo muchas veces a madres que se acercan a mí desesperadas pidiéndome oración por sus hijos y les muestro cómo uno cuando se acerca a Jesucristo, de pronto con esa fuerza en la oración como esta mujer, el Señor libera a los nuestros, ¿no? El Señor los cura. Entonces, antes de estudiar este pasaje, voy a decir algunas cosas previas que nos van a servir como clave interpretativa para que podamos comprender de manera profunda esta enseñanza. Y pues bien, hay un término con el que constantemente es llamado Jesús en los evangelios, y ese término es maestro. Apunta esto. En Mateo, este término maestro aparece 15 veces. En Marcos aparece 16. En Lucas aparece 21 veces. Y en el Evangelio, según San Juan, aparece 8 veces. En el Nuevo Testamento se usa este término que proviene del griego, didaskalos, que aparece en el Nuevo Testamento 58 veces. Maestro en griego es didaskalos, y este término de pronto muestra que prevalentemente se le aplica a Jesucristo. Él es el maestro. Y también aparece el término didaskein unas 95 veces. Didaskein significa en griego enseñar. Y 2/3 de este término aparecen en los evangelios. También en este caso, prevalentemente aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Y pues bien, ¿de qué nos sirven estos datos estadísticos? ¿De qué nos sirve saber esto? Que Jesucristo es excelentemente el maestro. Es considerado por la comunidad cristiana como el maestro. Esto es muy importante porque este término nos está hablando de la dimensión relacional existente entre Jesucristo y nosotros. Es decir, nosotros somos los discípulos y Jesucristo es el maestro. Y esto es muy importante por lo siguiente, ¿no? Así veía la comunidad cristiana primitiva a Jesús y así se relacionaba la comunidad cristiana primitiva con Jesús. No solo lo ven como un maestro,
escucha bien esto, no solo lo ven como un maestro, sino que se relacionan con él a ese nivel, abiertos completamente a aquello que Jesús les quiera enseñar. Y esto es muy importante en la vida espiritual. Y te voy a poner un ejemplo para descender todo esto que teológicamente estamos señalando. Cuando yo empecé mi vida espiritual hace 25 años por la gracia y la misericordia de Jesucristo, yo conocía a quien es mi padre espiritual, un hermano que me acompañó mucho tiempo, por lo menos unos 5 o 7 años, y para mí fue una bendición porque él me instruyó todo lo referente al camino de la fe, ¿no? Abrió mi corazón al amor de Jesús, ¿no? Su testimonio, sus palabras. Entonces, yo siempre tenía un pensamiento en mi interior cada vez que él me comunicaba algo, cada vez que yo me sentaba a hacer acompañamiento con él, yo tenía un pensamiento, ¿no? Este hombre tiene más tiempo en la fe que yo. Esto era lo primero que pensaba. Este hombre tiene más tiempo en la fe que yo, veo cómo vive con su mujer, veo cómo vive con sus hijos, veo cómo predica, veo cómo vive la fe. Es decir, todo lo que él me puede enseñar va a ser para mi bien. Este era mi pensamiento, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo tenía una condición de discípulo y para mí él tenía una condición de maestro. Todo lo que él me pudiera enseñar, todo lo que él pudiera incluso hasta corregirme lo que no me gustaba, ¿no? Las correcciones que me hacía, la manera a veces como me corregía, pudiera no gustarme, pero todo implicaba una enseñanza. En algún momento, mi padre espiritual me dijo, ¿sabes qué? No prediques, dejé de predicar. Me dijo, ¿sabes qué? No toques la guitarra, dejé de tocar la guitarra. ¿Sabes qué? No ores por los enfermos, dejé de orar por los enfermos. Y así me tuvo como un año sin hacer nada. Me dijo, ¿sabes qué? Ándate en los servicios, tú vas a limpiar los baños. Y yo comencé a limpiar los baños. Y todo era una enseñanza para mí. Esto fue en los 7 primeros años de mi vida espiritual. Ya después de ahí, como se dice, él me destetó, se separó espiritualmente, ya no comenzó a hacerme acompañamiento y entendí que ya era tiempo de poner en práctica todo lo que había aprendido. Entonces, esto es muy importante. Y esto lo aplicamos a Jesús, ¿no? Principalmente. Jesucristo siempre tiene algo que enseñarnos. A través de las cosas, a través de las circunstancias, a través de las personas que nos rodean. No solamente en los evangelios se ve y se presenta a Jesucristo como un maestro, sino que efectivamente Él es el maestro y se relacionan con Él a este nivel, completamente abiertos a aquello que Jesús quiera enseñar. En el evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo del 12 al 13, dice la escritura: después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, escucha lo que les pregunta, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Escucha bien esto, acaba de lavarle los pies y luego se sienta a la mesa, los mira y les hace esta pregunta, ¿han comprendido lo que acabo de hacer? Es decir, lo que acaba de hacer ha tenido una finalidad catequética, ha tenido un fin pedagógico. Y va a decir a continuación, ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis el maestro y el señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. El discípulo, nosotros, tenemos que aprender a alcanzar el sentido profundo de las cosas que hace Jesús en nuestra vida. Tenemos que aprender, repito, a alcanzar el sentido profundo de lo que Dios dice y de lo que Dios hace en nuestra vida. Siempre Jesucristo nos está queriendo enseñar algo. Y esto es muy importante. Pues bien, la palabra aramaica, rabuní, que significa mi maestro o maestro mío, es citada 2 veces
en los evangelios, ¿no? Se habla comúnmente de rabí, pero Rabuní aparece 2 veces en boca de la mujer de la cual fue expulsado 7 demonios, María de Magdala, y también se pone en los labios del ciego más conocido de las Escrituras, el ciego de Jericó. Y puesto en boca del ciego de Jericó por el evangelista San Marcos, esto nos revela que tiene una intencionalidad teológica de fondo, tiene un sentido religioso de fondo. Primero porque ciego se le dice a aquella persona no solamente que ha perdido el sentido de la vista, ciega es aquella persona no solamente que no ve físicamente, sino que también se dice ciega de aquella persona que no se da cuenta de algo. Atención a eso. Se le dice ciego a aquella persona que no se da cuenta de algo, y nosotros, por más que tengamos los ojos abiertos, por más que estemos despiertos con nuestro sentido, hay cosas que no nos damos cuenta. Y qué importante es considerar a Jesucristo como maestro nuestro. Por eso Marcos nos muestra que este hombre, a pesar que no ve a Jesús, puede reconocer el paso de Jesús por su vida. ¿Por qué si él no veía que Jesucristo estaba por ahí, comienza a clamar? Porque siente el barullo, probablemente preguntó, pero mira, aunque ciego el hombre reconoce el paso del Señor, reconoce la presencia del Señor cuando está delante de él. A mí esto me ha sucedido, yo a veces he estado conversando con un amigo en la panadería de cualquier cosa, yendo a comprar mi cachito de mantequilla, o como he tenido hasta el hartazgo a las hermanas en Frankfurt, mi cachito relleno de Foch, ¿no? Y estaba conversando con mi amigo haciendo la cola para comprar el pan en la panadería, y mi amigo de pronto comenzó a decirme algo que yo decía, oye, acá está el Señor hablándome. Acá está el Señor hablándome. Es decir, no era la misa, no era una charla, no era una homilía, no estamos hablando incluso de cosas específicamente de Dios, pero él me comenzó a decir algo a lo cual yo presté atención y dije, oye, acá está el Señor hablándome. Y Dios habla. Te pongo otro ejemplo. Un día hay un curso en la universidad que a mí me costó muchísimo, que se llama Teoría del Conocimiento. Como son cursos de filosofía, son muy abstractos, ¿no? Tiene que ver con lo que es la epistemología. Entonces, el profesor tomó el examen, siempre todos los días nos tomaba el examen el profesor, y en verdad te paraba los pelos en punta porque siempre uno salía jalado. Y saqué un honroso 0,6, ¿no? Para los que somos de estas latitudes, la nota probatoria mínima es 11, 10.5. Entonces, un 6 significa que estaba jalado. Entonces, yo me quedé con mi 6 mirando, mis otros compañeros renegando de su nota, que el profesor, que es esto, que el profesor lo otro. Entonces, yo me quedé con mi 0,6 y me acerqué al profesor. Le dije, ¿por qué salí jalado? Entonces, el profesor me dijo, mira, el problema está en que te has equivocado en responder. O sea, no has entendido el problema. Si hubiera hecho otra pregunta, tu respuesta hubiera estado bien, pero no has entendido el problema. Oye, fíjate, y yo sentía a Dios hablándome ahí. A veces no respondemos bien en la vida porque no comprendemos el problema. Como mis amigos, te quejas de la nota desaprobatoria, pero no te acercas al maestro, al profesor, para preguntarle por qué obtienes esa calificación. Entonces, el ciego reconoce la presencia de Jesús, aunque no lo ve. Reconoce el paso del Señor. Así nosotros también, aunque a veces no nos damos cuenta, como ciegos, tenemos que pedirle al Señor ser sensibles a su presencia, ser sensibles cuando Él nos está queriendo enseñar algo. Entonces, no debemos olvidar que nuestro maestro
de pronto, como en el caso del ciego de Jericó, nos abre los ojos. Y nos abre los ojos para que nos pase lo mismo que el ciego de Jericó. Con los ojos cerrados estaba a un lado del camino. Y con los ojos una vez abiertos se puso en el camino, se encaminó. Entonces, qué importante es pedirle al Señor esta gracia. Ayúdame a ver, ayúdame a comprender, ayúdame a darme cuenta. ¿Qué me estás queriendo enseñar en medio de lo que me pasa? Entonces, todo lo que nos pase en la vida tiene un fin catequético. Todo lo que nos pasa en la vida tiene un plan pedagógico dentro de la providencia de Dios. El estilo pedagógico de Jesús utiliza distintas formas para instruir a sus discípulos. Jesucristo les hablaba a veces en parábolas, les hablaba con analogías, con alegorías, ¿no? Y siempre cuando habla de los misterios del reino de Dios utiliza estas comparaciones, las parábolas. Pero Jesucristo también tiene gestos que en teología bíblica se conocen como gestos parabólicos, como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesucristo le abre los oídos a un sordo en el capítulo 7 u 8, me parece, de Marcos? El sordo pues no oye lo que Jesús le quiere decir. Entonces Jesucristo levanta la mirada al cielo, luego agarra, le mete los dedos en el oído, luego toca su lengua, su saliva y toca la lengua del sordo, que era sordo mudo. Esos son gestos parabólicos. El hecho de que hayan lavado los pies a sus discípulos y luego les pregunte, ¿han comprendido lo que he querido hacer con ustedes? Eso también es un gesto parabólico. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. El Señor en este momento levanta la mirada al cielo y comienza a orar al Padre. ¿Qué le quiere decir a la gente con eso? Es decir, su gesto quiere predicar algo. ¿Y qué le quiere decir a la gente con ese gesto? Oye, el milagro lo va a hacer el Padre. Esta gracia la va a dar el Padre. Que el muerto resucite, ¿no? Por la mediación de Jesucristo. Entonces, el mismo Señor dice, Padre, tú siempre me escuchas, pero digo esto para que los que están escuchando sepan que tú estás conmigo, ¿no? Entonces, esos son gestos parabólicos que guardan un significado. Por ejemplo, otro gesto parabólico, cuando Jesucristo maldice la higuera y se seca hasta la raíz. La intención de Jesucristo, sabiendo que la higuera no daba fruto en esa época del año, no es tanto maldecir a la higuera, sino darles una enseñanza sobre el poder de la oración de fe. Entonces, también enseña Jesús de esta forma. También Jesucristo enseña haciendo preguntas, ¿no? ¿Quién dice la gente, hijo de él, no? Le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le pregunta a un ciego, al de Jericó, ¿quieres recuperar la vista? ¿O qué quieres que haga por ti? Le pregunta. En el capítulo 5 le pregunta a un hombre que tiene 38 años enfermo, le dice, ¿quieres recuperar la salud? Por más que incluso algunas preguntas parecieran absurdas, que estarían de más, porque una persona ciega, ¿cómo no quiere recobrar la vista? O una persona enferma de 38 años, ¿cómo no querría sanarse? Esas preguntas tienen un propósito, meter al interlocutor dentro de sí para que haga un examen de conciencia, para que se evalúe, para que haga una introspección y pueda realmente meditar en su interior. A veces vivimos más hacia afuera que hacia adentro y Jesucristo, que es maestro en el arte de preguntar, a través de estas preguntas algo nos quiere enseñar, ¿no? Algo nos quiere enseñar. Jesucristo también enseña sus curaciones, nos predican algo a la fe, ¿no? Cuando hablamos de curaciones, hablamos de devolver la salud física. La palabra sanación se utiliza cuando tiene que ver más de algo interior. La curación es algo más físico, la sanación es más algo interior. Entonces, las curaciones, las sanaciones, los milagros sobre la naturaleza, camina sobre las aguas, ¿no? Dones inesperados, como la multiplicación de los panes, el vino en las bodas de Caná,
los exorcismos, todo ello predica algo, ¿no? Predica que Jesucristo tiene poder para someterlo todo. Jesucristo derroca el reino de las tinieblas y restituye la vida de los hombres. La vez pasada, por ejemplo, estaba explicando el exorcismo del endemoniado de Gerasa, y es muy interesante estudiar los exorcismos, específicamente ese, porque te muestra que después que el Señor exorcizó a este hombre, le dice, vuelve a tu casa, vuelve con los tuyos y cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Es decir, con cada milagro el Señor no solamente quiere sanar a alguien, sino que detrás de esa persona enferma hay una familia que sufre con el enfermo, que sufre con el endemoniado, y Jesucristo, al tocar la vida de una persona, busca tocar todo el entorno familiar. Entonces, todo en Jesús enseña, todo en Jesús mirarlo, comer con los pecadores, ¿no? Dejarse tocar por las mujeres, en este caso la hemorroísa, en este caso, por ejemplo, la mujer pecadora que va a la casa de Simón el fariseo, todo en Jesús es catequético, ¿no? Todo en el Señor es catequético. El hecho de que dejara que los niños se acercaran a Él, el hecho de que dejara que las mujeres también se hagan discípulos del Señor, todo en Jesús es catequético, y escúchame bien que esto nos va enganchando a la explicación de nuestro texto del comienzo. También su silencio en Jesús, el silencio del Señor también tiene un plan catequético. En el libro de Job, en el capítulo 33, en el versículo 14, libro de Job, capítulo 33, versículo 14, dice la Sagrada Escritura: Dios habla de muchas formas. Atención a esto, ¿eh? Dios habla de muchas formas. Es decir, por ejemplo, pensando en la Sagrada Familia y pensando en la Santísima Virgen de Nazaret y en el Patriarca San José. La forma como Dios habla con María es un coloquio que tiene como experiencia una revelación mística, ¿no? Y la forma como habla con el patriarca es otra, a través de los sueños, ¿no? Los 4 sueños de San José. Entonces, fíjate, es un matrimonio, es un matrimonio, es una pareja que camina junta, José y la Santísima Virgen. Y sin embargo, el Señor les hablaba a ambos de distinta manera. Bendito sea su nombre. Es decir, por ejemplo, a mí Dios me habla de una manera, a mi esposa le habla de otra. ¿Y esto por qué? Porque las experiencias espirituales no son las mismas. Los años en el camino de la gracia no son los mismos y la maduración espiritual no es la misma. Entonces, Dios lo que hace, que se conoce en teología como la condescendencia divina, que Dios aplica la condescendencia con nosotros, es decir, entendiendo nuestras limitaciones, nuestra capacidad de comprensión, Dios se ajusta, se acomoda a la manera que el interlocutor le va a entender. Por eso a la Virgen le habla de una manera y a San José le habla de otra. Dice aquí la Escritura que Dios habla de muchas formas. Hay un cursito que he dado sobre oración, por ahí a lo mejor te interesará escucharlo. Se llama ¿Cómo oír la voz de Dios? Dios habla a través de visiones, a través de sueños, a través de palabra infusa. Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras de manera preferencial, va a decir San Jerónimo y San Ambrosio, y de pronto nos habla en el acompañamiento espiritual, nos habla en la homilía del Padrecito, es decir, nos habla de muchas formas a través de los signos de los tiempos, nos habla de diversas maneras. En este curso ahí enseño cómo orar, cómo hacer oración contemplativa y cómo discernir cuando Dios nos habla. Si te interesa, lo encuentras en mi canal de YouTube.
cómo oír la voz de Dios. Dice, Dios habla de muchas formas y a continuación dirá, pero no nos damos cuenta. ¿Y qué significa esto? De que a veces podemos andar distraídos, de que a veces podemos de pronto tener una inmadurez espiritual que no permita darnos cuenta que Dios nos está dirigiendo la palabra. No sé si se acuerdan ustedes de Samuel en el comienzo de la vida de este vidente, de este profeta, ¿no? Que va a decir la escritura, Samuel, 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 llama el Señor unas 3 veces, y en ese contexto que le llama 3 veces, de pronto él no se da cuenta que era Dios quien está hablando. Él no se da cuenta que es Dios quien se está dirigiendo a él. No se da cuenta. Y como no se da cuenta, necesita de la ayuda de alguien más experimentado, que en este caso es Elí. Entonces Elí es el que le dice, oye, es Dios quien te está llamando, ¿no? Cuando Dios te llame, entonces tú responderás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios habla de muchas maneras, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hay momentos en nuestra vida de fe en que Dios no responde, ¿no? Hay momentos en nuestra vida de fe en que Dios nos habla también a través del silencio. Momentos de crisis en los que Dios pareciera estar ausente, momentos en los que oramos, momentos en los que clamamos, momentos en los que nos dirigimos a Dios y no tenemos de Él una respuesta. ¿Cómo interpretar esos momentos en que Dios no contesta? ¿Cómo interpretar estos momentos en que Dios guarda silencio? Si bien esta experiencia está de pronto testimoniada en los salmos, por ejemplo, en el Salmo 22, en el versículo 3, Salmo 22, versículo 3 dice, clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Es decir, mira, aquí el salmista, en este Salmo 22, en donde se habla del sufrimiento y de las esperanzas del justo, un salmo que el Señor, con el que el Señor va a orar en la cruz, nos muestra esto, ¿no? Esta sensación de abandono de Dios, esta experiencia de que a veces Dios no nos contesta, ¿no? Y esta es una experiencia desoladora. Va a mostrarnos también el Salmo 28 en el versículo 1. Dice, a ti alzo mi voz, Yahvé, roca mía, no enmudezcas, pues si te callas seré igual que los que bajan a la fosa. Otro salmo también en donde se nos habla de la súplica y de la acción de gracias. Aquí también se nos muestra esto, ¿no? La terrible experiencia que tiene el ser humano ante una situación cuando Dios decide guardar silencio. Otro salmo más, el Salmo 83, versículo 2. Salmo 83, versículo 2 dice, oh Dios mío, no estés en silencio, no estés mudo e inmóvil, oh Dios, mira a tus enemigos alborotados, los que te odian levantan la cabeza. Estos salmos, entre otros, nos muestran en la experiencia humana que el silencio nos molesta. El silencio nos abruma. El silencio de Dios nos aflige. Porque como estamos saturados de información, estamos nosotros constantemente llenos de estímulos, hay ruidos, colores, formas, imágenes a nuestro alrededor que guardar silencio para nosotros, pues no tenemos este hábito, ¿no? La cultura actual nos ha impuesto como única medida de experiencia de vida en la cotidianidad el ruido,
¿no? Necesitamos experimentar, necesitamos respuestas. En nuestras impaciencias queremos las cosas para ayer, para allá, ¿no? Vivimos en una cultura en donde no estamos acostumbrados a guardar silencio, ¿no? A veces llegamos a la casa, prendemos la luz, prendemos el televisor, estamos en la cocina, es decir, y queremos que haya bulla, queremos que haya sonido. A veces nos metemos de frente al carro y prendemos el equipo por más música religiosa que sea, ¿no? Pero estamos queriendo llenar ese silencio con ruido. Entonces, el silencio muchas veces es acompañado de la angustia, ¿no? Cuando no encontramos respuestas, cuando hay silencio a nuestras plegarias, esto va acompañado de angustia, va acompañado de desesperación, va acompañado de miedo, como falta de respuesta de parte de Dios. Hay un episodio incluso muy impactante, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 28, en el versículo 15. Primera de Samuel 28, 15 dice, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl, estoy muy angustiado, los filisteos mueven guerra contra mí y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. En medio de la angustia, el primer rey de Israel, el rey Samuel, busca a la bruja de Endor para invocar el espíritu del profeta Samuel, ya que Dios no decide responderle, ¿no? Este pasaje nos sirve para ejemplo de lo siguiente. A mí me toca ir a zonas en donde hay mucha actividad demoníaca, ¿no? Me toca evangelizar en zonas en donde hay brujos, ¿no? Donde trabajan mucho en el tema de la brujería, en el tema, pues, del esoterismo y todo este tipo de cosas que tienen que ver con el ocultismo, ¿no? Por eso mi formación. Y un día voy de misiones a una ciudad acá en Perú que se llama Chiclayo, en donde hay muchos brujos, no hay todo un pueblo de brujos, ¿no? Y no solamente un pueblo de brujos, sino todo un pueblo de sacerdotes que renunciaron a sacerdotes y viven con sus mujeres y sus hijos ahí, ¿no? Entonces ese es un boquerón del infierno, esa zona. Una zona en donde hay mucho sicariato. Siempre en donde hay brujería hay homicidio, siempre, ¿no? Ustedes en su experiencia en sus países pueden comprobar esto, ¿no? En donde crece la brujería, en donde crece el ocultismo, hay mucha muerte, ¿no? Muertes trágicas, ¿no? Lo digo porque mi madre es cubana, y lo digo porque conozco gente de Venezuela, porque conozco gente que ha venido de Centroamérica, en donde se practica mucho la brujería. En Europa el espiritismo está mucho más arraigado, ¿no? Por eso el enfriamiento en la fe. Pero en fin, esta señora que tenía una enfermedad, le habían hecho un trabajo de brujería, le habían dado un brebaje de putrefacción, así se llama, una brujería de putrefacción, para que esta persona se enferme y vaya perdiendo la vida progresivamente. Entonces esta mujer, como no tenía una respuesta de Dios, iba donde el padrecito, fue un grupo, fue aquí, fue allá. La mujer buscó en la iglesia que oraran por ella para aliviarse de su mal, ser liberada. No encontró respuesta. Entonces la mujer recurrió a los brujos. Entonces, mira, la angustia que nos puede llevar, ¿no? A recurrir a brujos, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, que fuimos con los hermanos de nuestro movimiento en esta latitud, fuimos, oramos, ayunamos por ella, intercedimos por ella y el Señor la liberó. Sirvió para que se convirtiera y sirvió para que toda la familia se atrayera otra vez, ¿no? A la iglesia. A mí cuando me toca ir a esta zona, a los eventos que hacemos ahí, nos prestan una iglesia con capacidad para 1000 personas, se llena la iglesia, ¿no? Pues es una zona donde hay mucho ataque espiritual y todos los eventos que hacemos ahí son de liberación. Entonces, fíjate, a veces cuando uno no se siente escuchado, puede llegar por la desesperación a recurrir a un brujo, por la desesperación, ¿no? Por la desesperación y la falta de respuesta de Dios, a veces uno puede tomar decisiones trágicas, terribles, ¿no?
Entonces, en nuestra vivencia de la fe, hay momentos en los que experimentamos, pues, esta situación. Por alguna razón, Dios no contesta, Dios no responde. No se te olvide que es el maestro y algo con ese silencio nos quiere enseñar. Cuando Dios guarda silencio, es decir, Dios está manifestando su voluntad. Que yo no hable a alguien, por ejemplo, si alguien me dice, me hace una pregunta y yo no le contesto, yo estoy manifestando mi voluntad al no contestarle. La voluntad no solamente se manifiesta diciendo algo, contestando algo o haciendo algo. La voluntad también se puede manifestar en el silencio. Decido quedarme callado, decido no responder palabra alguna, como Jesucristo cuando le preguntaban, decidió por un acto de su voluntad guardar silencio y no contestar en el juicio civil, ¿no? Entonces, cuando Dios guarda silencio, Dios está decidiendo abstenerse de decirnos algo, abstenerse de dirigirnos palabra alguna. Nuestro caso es interpretar eso, interpretar eso. Frente a esto, entonces, es importante decir que su silencio, atención a esto, el silencio de Dios no es sinónimo de ausencia, no es sinónimo de indiferencia, sino al contrario. Cuando Dios guarda silencio es porque está más cerca de esa alma. Su silencio es mayor y real presencia de Dios. Es cuando más cerca está Dios. Pero haz de entender de pronto lo que te enseñaron en el colegio, ¿no? Cuando el maestro enseña, el alumno guarda silencio. ¿Y cuándo es el maestro? Cuando el maestro guarda silencio, cuando el alumno está siendo evaluado. ¿Mm? El Salmo 34 en el versículo 19 dice la Escritura que Dios está cerca de aquellos que tienen el espíritu humillado, de aquellos que están abatidos, ¿no? De aquellos que están deprimidos, dirá otra traducción. Entonces ahí se afirma que Dios está cerca de los que están afligidos, ¿no? Y a veces está muy cerca de nosotros, pero viene en silencio. En Eclesiástico, libro sapiencial, capítulo 20, en el versículo 7, Eclesiástico, capítulo 20, versículo 7, dice, el sabio guarda silencio hasta el momento oportuno. El sabio guarda silencio hasta el momento oportuno. Muy interesante es este versículo. En la universidad yo tenía un compañero que cada vez que el profesor hacía una pregunta, levantaba desesperadito la mano y contestaba. Otra vez hacía otra pregunta, levantaba la mano desesperadito y contestaba. Entonces yo le decía a mi amigo, ¿no? Qué antipático se te ve. Y me quedó mirando. Porque al responder lo que el profesor pregunta, tú estás mostrando y luciendo tus conocimientos delante de los demás. Yo también sé lo que el profesor está preguntando, pero estoy dejando chance y opción a otros para que otros contesten. Pero si tú respondes de inmediato, entonces malogras la clase, lo que está haciendo el profesor. Entonces, oye, a mí en lo personal, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy en una reunión, yo veo gente que se mete en las conversaciones de otros. No sé si te ha pasado eso o eres de esas personas, pero hay gente que se mete en la conversación de otros. Yo estoy ahí, escucho y no digo nada, hasta que me preguntan. Entonces yo tengo esta costumbre, no decir algo hasta que alguien me haga la pregunta, ¿no? Dice la Escritura, el sabio, y ahí tú te vas a dar cuenta entre la madurez emocional de uno y de otro, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace la persona sabia? Guarda silencio hasta el momento oportuno. Guarda silencio hasta el momento oportuno. La persona necia habla mucho, ¿no?
y habla de todo y se mete en todo e interroga por todo. Y ese espíritu de curiosidad, como va a decir un santo que admiro tremendamente, que ayer ha sido su día, San Bernardo de Claraval, que tiene un librito, lo encuentras en internet, sobre los grados de humildad y los grados de soberbia, ¿no? Dice que uno de los grados de la soberbia es meterte en todo. O sea, la persona soberbia se mete en todo, ¿no? Y un grado de humildad es guardar silencio, guardar silencio. Entonces, oye, si el sabio dice esto, que el hombre sabio guarda silencio hasta el momento oportuno, aplícalo esto a Dios. Dios es la sabiduría, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que su silencio también tiene algo que enseñar. ¿Por qué Dios guarda silencio? Ensayemos algunas respuestas antes de acercarnos al milagro que vamos a estudiar. ¿Por qué Dios guarda silencio? Yo te presento tres hipótesis. Ya es mi propia reflexión. Probablemente alguien puede estar o no de acuerdo, probablemente alguien puede entender otra cosa más, pero yo creo que esto te puede ser útil. La primera razón por la que Dios guarda silencio es porque su silencio es una invitación al interior. Repito, a veces estamos muy hacia afuera, vivimos en la periferia de nuestra vida y no en el corazón. Por eso dirá el profeta que Dios te habla, Dios te lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿A dónde te lleva Dios? No te lleva a la ciudad, te lleva al desierto. ¿Para hablarte a dónde? Al corazón. Entonces, Dios te habla en el interior, pero como a veces vivimos más hacia afuera, más preocupados por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos, más ocupados en el día a día, pues, entonces Dios con esto te está diciendo, oye, necesitas retiro. Con esto te dice Dios eso. Necesitas retiro, necesitas tiempo a solas, tiempo en silencio. Incluso hay gente que tanto les cuesta guardar silencio que hasta cuando están en el Santísimo tienen que orar en voz alta. Tienen que orar en voz alta. ¿No? Yo acá en Lima sufro mucho de eso. Te vas al Santísimo, hay muchas personas orando y hay gente que está orando en voz alta, ¿no? Yo en algún momento, incluso había un chiquillo que estaba tocando la guitarra, le dije, hermanito, con todo amor te lo digo, deja de tocar la guitarra. Suena muy bonita tu canción, es muy inspiradora, pero deja que Dios hable con la gente. Por ejemplo, otro momento que es muy incómodo porque no se guarda silencio es después de la comunión. Teológicamente, litúrgicamente, después de que uno comulga, debe haber silencio. O sea, cuando el padre, por ejemplo, en la liturgia dice oremos, ahí debe guardar silencio y no hablar rapidito. Y esto lo han perdido muchos sacerdotes, desgraciadamente, que no saben que el silencio es importante. Porque en ese momento que se guarda silencio, la persona hace su oración. Hace su oración. Y en ese momento, después de la comunión, que uno quiere hablar con Jesús que está dentro de uno, y el otro pues se manda una canción, 2, 4, 5, 6 y 7 canciones, y no te deja hablar con Dios. Te digo porque ayer justo experimenté esto, ¿no? Que después de comulgar, tuve una comunión santa que me regaló Jesucristo, y llego a mi sitio y comenzaron a decir, alma de Cristo, santifícame, comenzó a cantar el hermanito, y después vinieron los avisos parroquiales, y ese momento de la comunión no es para avisos parroquiales, no es momento de cantar, la canción es hasta que la gente ha terminado de comulgar. Entonces, bueno, esto nos enseña, pero en fin. Entonces ese silencio de Jesús es una invitación a entrar dentro de uno, ¿no? Como dice Eclesiástico capítulo 3, versículo 7, hay un tiempo para hablar y otro tiempo para callar. Para callar, ¿no? Un día estoy terminando una jornada de sanación y se me acerca una señora, tenía unos cuantos minutos para dirigirme a otro lado a predicar, y la señora me dice, hermano, ¿puedo hablar con usted? Claro que sí. Hermano, le cuento. Entonces, mientras me hablaba, ya habían pasado como 5 o 7 minutos, le dije, hermanita, dígame, vaya al grano porque ya tengo que irme a otro lado y no voy a poder entenderle y hablarle, ¿no? Entonces la hermanita siguió, y siguió,
terminaron los 15 minutos que disponía, y mi hermanita me dijo, ¿y ahora usted qué me puede decir? Hermanita, lo siento, ya me tengo que ir al otro lado, porque el tráfico acá en Lima es terrible, ¿no? Hay distancias que son cortas, que haces en 2 horas manejando, ¿eh? Que son cortas las distancias en realidad, o sea, no tendrá más de 100 kilómetros, ¿no? Y las haces en 2 horas, el tráfico es terrible. Entonces, fíjate el ejemplo de esta hermana, ¿no? A veces estamos más expectantes en ser escuchados que en escuchar. Que en escuchar. Cuando esta mujer a los 5 minutos que me estaba hablando, ya a mí el Señor, en mi oración interior, cuando alguien me habla, estoy orando, y el Señor me había mostrado algo. Pero no se lo pude comunicar a la mujer porque no me dio la oportunidad. Y a veces nosotros no le damos la oportunidad a que Dios nos comunique lo que nos tenga que comunicar, porque siempre queremos hablar, ¿no? En el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 26, Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 26, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Es bueno esperar en silencio la salvación de Yahvé. A veces hay mucha bulla dentro de nosotros y tenemos que desintoxicarnos, ¿no? Esa bulla nos impide ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. En lo personal, cuando a mí me toca orar por alguien, guardo mucho silencio, porque trato de desconectarme de todo para concentrarme en mi interior lo que Dios quiere decir y hacer por esta persona, ¿no? Entonces, esta es la primera hipótesis, ¿no? Es una invitación a la reflexión, a tener vida más interior. Segundo, su silencio nos dice, el silencio del Señor nos dice que algo quiere Él que cambie nuestra vida. Su silencio nos dice que Él quiere que algo cambie en nuestra vida y probablemente no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Te pongo un ejemplo bíblico. En Lucas capítulo 23, en el versículo 39, se nos presenta a Jesucristo clavado y a su lado a 2 ladrones. Uno, según la tradición, conocido como ladrón bueno, llamado Dimas, y el otro ladrón malo, conocido, según la tradición, como Gestas. El ladrón malo es el primero en dirigirse a Jesús. Le dice a Jesucristo, sálvate a ti y luego sálvanos a nosotros. Si tú analizas ese texto, Jesucristo no le dirigió palabra al ladrón malo. ¿Por qué? Porque le está pidiendo el ladrón que lo salve y Jesús no le contesta. Ese silencio del Señor que muestra que este ladrón malo nunca meditó por qué estaba en esta situación. Nunca se arrepintió de las situaciones y circunstancias que lo llevaron a este punto trágico de su vida. Este ladrón malo no tenía capacidad reflexiva, faltó a la ley de Dios, faltó a la ley civil y no le importaba nada. No hubo arrepentimiento en la cruz. Por eso es que Jesucristo guarda silencio, porque con su silencio está tratando de moverle a entrar dentro de sí, reflexionar por qué mi vida está como está. Hay algo que se llama la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Lo que uno siembre, eso cosechará. Entonces, si en mi vida yo estoy cosechando tragedias y desgracias, tengo que meditar qué es lo que he sembrado. Entonces, si yo quiero que los resultados de mi vida cambien, tiene que cambiar la ecuación. Si yo sumo 2 más 2, siempre me va a dar 4. Y puedo sumar 2 más 2 un montón de años y de siglos y siempre me dará el mismo resultado. ¿Cuándo mi vida obtendrá distintos resultados? Cuando cambie la ecuación. Entonces, oye, si estás en las cosas de Dios y siempre obtienes los mismos resultados, crisis matrimonial, crisis personal, crisis con los hijos, problema de salud, problema espiritual, siempre obtienes el mismo resultado, pregúntate, pues, ¿no? ¿Qué está faltando que en ti cambie? ¿Qué debe cambiar en ti?
Esa es la reflexión a la que nos lleva el Señor. Por eso el otro ladrón, Dimas, le dice a su compañero, ¿acaso tú no tienes temor de Dios? Mira, el temor de Dios, qué importante. Nosotros estamos en esta cruz por nuestros delitos, este es inocente. Es decir, este ladrón, contemplando a Jesús, se arrepiente y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le responde, hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a veces Dios no nos responde por esto. Tercera hipótesis. Su silencio, el silencio de Jesús, dice que algo Él está esperando en nosotros. Entonces, en primer lugar, decíamos que el silencio es una invitación a hacer retiro. Segundo, su silencio es una invitación a meditar, porque nuestra vida está como está y el Señor está esperando que cambie algo, alguna actitud de nosotros, ¿no? Y tercero, su silencio significa que Él está esperando algo de nosotros, una respuesta en la fe. Acuérdense ustedes en Marcos capítulo 4, en el versículo 38, cuando Jesucristo viene durmiendo en medio de una tempestad sobre un cabezal en la popa del barco. Entonces, en este momento está el viento huracanado moviendo la barca para aquí, moviendo la barca para allá. Ellos estaban desesperados y Jesús venía durmiendo. La pregunta es, ¿o venía dormido porque estaba muy cansado o venía haciéndose el dormido? Yo me inclino más hacia lo segundo. Venía durmiendo porque en el fondo el Señor les había predicado, había mostrado milagros, exorcismos, el Señor se había revelado a ellos, entonces ellos tenían que aplicar todo el conocimiento que habían recibido de Jesús en ese problema en concreto. Así entiendo yo que el Señor nos ayuda a que nuestra fe pase de la teoría a la práctica. ¿Por qué se nos toma un examen? Para saber si los conocimientos que se nos han impartido los sabemos aplicar en concreto en una situación específica, ¿no? Entonces, aquí Jesucristo guarda silencio porque nos está tomando examen, porque está esperando nuestra respuesta en la fe. El Señor nos pone a prueba. En la multiplicación de los panes, tanto a Felipe como a Andrés pregunta, ¿y de dónde sacaremos para dar pan a toda esta gente? Y ahí nos va a decir Juan el evangelista, esto lo hizo para ponerles a prueba porque él sabía muy bien lo que iba a hacer. Entonces el Señor te está probando, te está evaluando, te está tomando examen y tú tienes que responder. Ese es el momento único en el que el maestro deja de enseñar para que el alumno enseñe qué es lo que ha aprendido. Tres momentos entonces en los que Dios guarda silencio. Es una invitación a hacer retiro, a meterte en tu corazón, a guardar silencio para escuchar a Dios. Segundo, su silencio es una invitación a un cambio de vida. Tercero, su silencio es una invitación a una respuesta de fe. Entonces, con todo lo que te hemos dicho, con todo lo que pobremente te he podido enseñar, vamos pues a acercarnos al texto del que hemos partido para tratar de comprender por qué Jesús guarda silencio. Pues bien, en Mateo capítulo 15, versículo 22, de donde hemos partido, aquí se nos muestra en la escritura lo siguiente. Dice en el versículo 21 y 22. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten paciencia de mí, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada, pero él no le respondió palabra. Entonces, fíjate, nos encontramos con el silencio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? No le respondió palabra. Es decir, está manifestando su voluntad Jesucristo. Y su voluntad es, no te voy a contestar. Nosotros tenemos tres teorías. ¿Por qué el Señor guarda silencio? ¿Cuál de estas tres teorías se pudieran aplicar
a este pasaje. El Señor está llamando a esta mujer a su interior. El Señor está llamando a esta mujer a que cambie algo en su vida, o el Señor está llamando a esta mujer a que dé una respuesta de fe. ¿Mm? Entonces, fíjate, en un primer momento, esta mujer ha escuchado, esta cananea, que es de otra cultura, que es de otra religión distinta a la judía, como cananea tiene sus propios dioses, es una mujer pagana, y esta mujer se ha enterado de quién es Jesús y de lo que él es capaz de hacer. Y de pronto, en esta oportunidad, ella, ante la falta de respuesta de sus dioses, que no han sanado a su hija, la desgracia la lleva a recorrer un grande tramo. La necesidad y la desesperación le mueven a ir detrás de Jesús. Y de pronto, mira la escena, que es bastante dramática. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Entonces, yo quisiera que dramatices la escena en tu mente, la visualices. Imagínate, Jesús está caminando con sus discípulos, viene la mujer desde atrás: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está malamente endemoniada, ayúdame, Señor Jesús. Y siguió su caminar. Qué doloroso debió haber sido ver este gesto de Jesús. Pero Él es el maestro. Algo quiere enseñarnos, ¿no? Pero Él no le contestó palabra. La mujer, va a decir a continuación, siguió con esta actitud, gritando. Dice: sus discípulos, acercándose, le rogaban: despídela, que viene gritando delante de nosotros. Es decir, ante el silencio de Jesús, la mujer no se quedó callada, siguió gritando. Y mira la respuesta del Señor. Respondió él: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no le respondió. La cuestión es que ella insiste con una mayor fuerza, y el Señor va a dar la razón por la cual no le ha contestado. Dice que él solamente ha venido por los hijos de Israel. Ella es una pagana. Ella es una mujer que vive contraria a la ley de Dios. Es una mujer que tiene otra religión, que no profesa la fe del Dios de Israel. Entonces, ella escucha esto, sus discípulos escuchan. Esta es la razón por la cual Jesucristo no la atiende, porque no tiene una fe idónea. No tiene una fe idónea. Va a decir a continuación: ella, no obstante, es decir, el Señor le responde con su silencio. Luego le dice: oye, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero eres una mujer pagana, no te voy a atender. Y luego dice: esta mujer, ella no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Es decir, ante ese silencio, ante esa actitud un poco despectiva de Jesús, esta mujer sigue insistiendo. Y ya no solamente grita, sino que ahora se humilla ante Jesús, se arrodilla ante el Señor y le dice: Señor, socórreme, socórreme. Veamos pues cuál es la respuesta de Jesús. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Aquí, esta mujer de pronto sigue gritando, sigue pidiendo ayuda, y Jesucristo va a decir algo que golpea mucho. Es un pasaje único, ¿no? Le va a decir el Señor: no está bien echar el pan de los hijos a los perritos.
Mateo, porque percibe que las palabras de Jesús son muy duras, va a atenuar las palabras de Jesús y va a cambiar la palabra: no está bien echar el pan de los hijos a los perros. ¿Cómo la llama Jesús a la mujer? Perro. Y por eso Mateo va a atenuar diciendo perritos, porque se escandaliza Mateo que Jesús haya tenido esta actitud. Entonces, a nosotros también nos puede chocar, pues. Nos puede chocar, porque es una actitud que parece completamente despectiva. ¿Qué le pasó esta vez a Jesús? Oye, cuando Jairo se acercó y le dijo: oye, mi hija, impón tus manos antes que muera, inmediatamente fue en camino. Al hijo de la viuda de Naín, la viuda estaba llorando y el Señor ni siquiera dejó que la viuda le dijera algo, le resucitó al hijo, ¿no? Al del hijo que tenía un demonio que le generaba un ataque de epilepsia, el endemoniado epiléptico, el Señor inmediatamente le curó, le exorcizó al hijo. Pero aquí, ¿qué encontramos? Aquí, ¿qué encontramos? Oye, al centurión, que era otro pagano, son los dos paganos en donde se realizan milagros, según las escrituras, pero otro pagano, Jesucristo exaltó delante de todos y le curó a su siervo. Pero con esta mujer, ¿por qué Jesucristo está reaccionando así? Primero, no le responde. Segundo, le dice: ¿sabes qué? Tú no eres judía, tú no profesas la fe judía, a ti no te voy a atender. Y ahora esta respuesta, que es humillante, le está humillando. No está bien echar el pan de los hijos a los perros. Imagínate, esto debe ser chocante para esta mujer, incluso para nosotros como lectores y para Mateo, que escribe este evangelio, por eso atenúa, ¿no? Pero solamente Jesús conoce el corazón de los hombres. Entonces nosotros juzgamos desde afuera, ¿no? Solamente Jesucristo conoce cómo esta mujer ha vivido, cómo esta mujer se ha comportado. Solamente Jesús sabe cómo es esta mujer. Solamente Él sabe quién es ella y la forma como le está tratando. El Señor sabe que eso le va a ayudar. Que incluso hasta esta humillación la va a ayudar a ella. A mí a veces me ha tocado orar por las personas, ¿no? Recuerdo, se me viene a la mente una oración que hice en un lugar en donde el Señor, cuando estaba orando por un grupo de personas, quiso poner en mi corazón lo que estaban pasando estas personas y decirles una palabra de parte de Él. Entonces yo veía que era muy tierno el Señor con una, con otra, pero llegué a una, Dios bendito, que a mí hasta ya me daba cosa decirle algo. ¿Cuánto palo salía de mi boca? Y la mujer tenía muchas cosas que corregir, y era bien duro lo que salía. Después esta mujer se me acercó, me reclamó, y yo le hice una pregunta: ¿todo lo que te he dicho es la verdad? Y la mujer rompió en llanto. Sí, hermano. Y necesitaba que alguien me dijera las cosas así. Una mujer que no se movía a conversión, tenía una dureza de corazón impresionante. Y necesitaba esa dureza, necesitaba ese trato para romper esa dureza. Entonces, hay algo que yo enseño sobre el tema de la humildad, ¿no? Hablo sobre la humildad, que cuando al alma del hombre le falta humildad, lo que hace Dios es humillar esa alma para que no se corrompa por el orgullo y por la soberbia. Entonces, Dios humilla, pues. Dios humilla, ¿no? Acuérdate el cántico de María, ¿no? Que Dios derriba del trono a los potentados, pero exalta a los pequeños, ¿no? Entonces, Dios humilla. Y acá está llevando esta mujer a una humillación. Sabrá el Señor qué hay en su corazón. Sabrá Dios qué hay en tu corazón. Pero lo que va a hacer la mujer es lo que a mí me sorprende. Si Jesús te hubiera tratado así, yo te aseguro, te hubieras parado y hubieras dicho: ¿qué se habrá creído? Y te hubieras ido. A mí, un día me sorprendió eso porque un día me tocó orar yo oro por aquellas personas que el Señor me pide que ore. No, si el Señor no pone en mi corazón a orar por alguien, no lo hago. Entonces había un grupo de personas haciendo cola para conversar.
entonces yo escuchaba uno, y el Señor me pedía orar. Luego vino una señora y me dijo, hermano, ¿puedo orar por mí? Voy a interceder por ti en mi plegaria personal, pero no me moví el Señor a imponerle las manos. Por algo será. Entonces la mujer se fue, se retiró molesta. Este que se cree un profeta, este que se cree esto, este que se cree lo otro. Así comenzó a decir. ¿Ah? Yo me quedé frío. Yo me quedé frío. De pronto vino una chica que no me dijo palabra alguna y el Señor me mostró su vida en un segundo y me pidió que orara por ella. Y luego se vuelve a acercar la señora que me dijo, que se cree un profeta, y me dice, ¿y por qué si oró por ella y por mí no? ¿Qué te puedo decir? No depende de mí. Es tu relación con Dios. Y cuando uno busca a Jesucristo, el Señor hace que aparezcan las personas que simplemente son medios por los cuales Él te quiere alcanzar alguna gracia. Pero yo no sé cómo estás tú con Jesús. Eso lo debes preguntar en tu corazón. Otro día, una joven me dijo, hermano, yo no siento al Espíritu Santo. Escucho a los hermanos carismáticos, que la efusión, que esto y que lo otro. No siento al Espíritu Santo. ¿Por qué Dios a mí no me da esa gracia? Oye, y en el momento que la mujer me decía esto, el Señor me mostró que esta mujer se había hecho abortos de los cuales no se había arrepentido. Esta mujer, incluso en este momento que se acercaba, porque estaba yo en un retiro, estaba dando un retiro, que se acercaba a hablar conmigo, seguía manteniendo relaciones sexuales con la misma persona en la que se había hecho los 2 abortos. Entonces no quería cambiar. No quería cambiar. Por eso solamente Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No le impuse la mano a la mujer. El Señor me muestra eso. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? ¿Qué haríamos nosotros, no? Ay, si el Señor ha escuchado a la hermana, si el Señor ha atendido al hermano, ¿por qué no a mí? Porque sabe quién eres tú. Y Jesucristo contigo aplica un plan formativo completamente distinto al de los demás. Dios humilla cuando hay orgullo oculto en el corazón. Entonces, la mujer ante este acto de Jesús, mira lo que dice, ¿ah? Sí, Señor. Al decir sí, Señor, ¿qué está admitiendo? Soy un perro, soy una pagana, he vivido mal, pues. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Cómo le llama la mujer a Jesús? Amo. Y se humilla al punto de decir, sí, Señor, yo he llevado una mala vida, yo he sido una mala persona probablemente, soy un perro, Señor, y merezco que me trates así. Tú eres mi amo, Señor. Se humilla ante Jesucristo. Y este acto de humillación nos muestra lo siguiente. Oye, mira cómo Jesucristo a través del trato, el silencio, el trato despectivo, el distanciamiento que tiene con ella, cómo a través de ese trato la lleva a hacer esta profesión de fe, la lleva a este momento culmen. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. ¿Qué nos muestra este texto? Jesús está trabajando en ella sin que ella se dé cuenta. Todas estas actitudes de Jesús, el silencio, la falta de respuesta, el decirle no te voy a atender, el decirle, ¿sabes qué? El pan de los hijos no se da a los perros. Todo esto muestra que Jesucristo, como maestro, le está instruyendo, le está catequizando. Como esta es una mujer pagana, una mujer que ha estado por años metida en distintas cuestiones, ¿no? Adorando a dioses paganos, entonces tiene que experimentar un proceso de purificación, tiene que experimentar un proceso a través del cual se afiance su fe en Jesucristo. En Jesucristo, no solo porque ella ha oído hablar de Jesús y que Jesús puede hacer milagros, eso le basta, sino que ella realmente tiene que profesar la fe en Jesús. Y es por eso que se humilla a ese nivel. Jesús, hermanos, está trabajando en nosotros y como en esta mujer, está trabajando en tu fe
a través de su silencio, para que puedas alcanzar aquello que anhelas y para que Jesucristo te pueda decir, oye, Israel, oye, Juan, oye, Verónica, oye, Silvia, qué grande es tu fe, que te suceda como tú deseas. ¿Me dejo entender? ¿Mm? Jesús retrasa su respuesta a veces porque nos quiere enseñar otras cosas. Nos quiere enseñar de pronto que la fe es un movimiento siempre adelante. Como en este pasaje, la fe tiene que ver con superar obstáculos, con superar barreras, con superar dificultades. Jesús a veces retrasa su respuesta porque espera de nosotros una respuesta de fe. ¿Tu fe a qué te lleva? Solo a pedirle a Jesús. Su fe te lleva a superar dificultades, a superar adversidades. Y si Jesús no te da en un primer momento lo que le pides, dejas de creer en Él. ¿A qué te lleva el Señor? ¿A qué te está llevando el Señor? ¿Por qué está guardando silencio? Porque a veces esa distancia que tiene contigo. Pues bien, hermanos, con esto voy acabando. Jesús está trabajando en nosotros. Jesús está trabajando en ti. Y yo creo que este tiempo en que no se dio esa charla, el mes pasado, ha sido por algo, para que vayas examinando algunas cosas en tu vida y llegues a este punto. ¿Qué está trabajando Jesús en ti? ¿Por qué está guardando silencio? Las tres hipótesis que está enseñándote Jesús. Y por último, pregúntate, ¿no? ¿Tú lo ves como tu maestro? ¿Tú te relacionas con Jesús como discípulo? Es decir, el Señor te está enseñando algo y tú estás tratando de comprender lo que te quiere enseñar. Pues bien, no te olvides, finalmente, algo que hemos dicho, su silencio no es ausencia, su silencio no es indiferencia. El silencio de Dios es mayor presencia. Vamos a hacer oración. Vamos a orar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Va a decir la palabra de Dios que ninguno de nuestros cabellos van a caer en tierra sin su consentimiento. Eso significa que el Señor está pendiente incluso de aquellas cosas insignificantes en nuestras vidas. Ninguno de los que estamos acá contamos cuántos cabellos se nos ha caído hoy, pero Dios sí. Él está pendiente de los detalles de tu vida, de aquellas cosas que tú incluso ni cuenta te das, de aquellas cosas que para ti probablemente son irrelevantes, pero para Dios todo tú y todo lo que te pasa a ti es importante. Dirá la palabra de Dios a través del apóstol Pedro: pongan en las manos del Señor todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de cada uno de ustedes. Dios cuida de ti. Él cuida de ti. Él está pendiente de tu vida,
de lo que te está pasando. Él está pendiente de cómo te encuentras tú hoy. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Vamos a ponernos en las manos del Señor con todo lo que hay en nuestra vida, con todo lo que está pasando en nuestro corazón. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Dile conmigo. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor, de tu amor, te fiaré. De tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. A veces, Señor, la desesperación y la angustia inundan nuestra alma. A veces sentimos, Señor, dudas y miedo cuando tú no nos respondes. ¿Nos habrá abandonado Dios? ¿Se mostrará Dios indiferente a nuestro clamor? En esta hora, Señor, tú nos respondes. Y nos dices que tu silencio no es ausencia, sino mayor presencia. Tu silencio no es sinónimo de indiferencia. Tú estás ahí con aquellos que tenemos el alma atribulada, con aquellos que necesitamos de ti y de tu esperanza. Amado Jesús, ven, Señor, a consolarnos. Ven a llenarnos de tu alegría. Ven, Señor, a salvarnos. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Dile conmigo a Jesús. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Una
última vez. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré. Porque tú cuidas de mí. Te quiero invitar en este momento a que ahí en tu interior, en tu corazón, le digas a Dios cómo te sientes. Le digas a Dios cómo está tu vida. A veces cuando alguna área de nuestra vida o toda nuestra vida está llena de caos y de desorden, nos angustiamos mucho. Pero no te olvides que el Espíritu de Dios se movía en medio del caos de la creación del comienzo. Lo que ahora se ve desordenado y en caos, en algún momento el Señor te ayudará a que comprendas y verás su obra realizada en ti. Dile al Señor y cuéntale aquellas cosas que te está costando entender en tu vida. Probablemente muchos de nosotros tenemos un reclamo en el interior. ¿Por qué no se da esto? ¿Por qué no logro hacer aquello? Habla con Él. De tu amor me fiaré. De tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré. De tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré. De tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré. Alabado y bendecido sea, Señor nuestro. Alabado y bendecido seas, Jesús. Porque hoy tu palabra nos trae luz para nuestro camino, antorcha para nuestros pasos. Tu palabra, Señor, nos ilumina, nos ayuda a entender que en todo lo que tú haces para con nosotros hay un propósito, hay un plan, hay un para qué. Te
alabamos y te bendecimos por tus sabios designios. Porque aunque no podamos comprender a veces todo lo que tú haces en nosotros, confiamos, Señor, en ti. Nos fiamos de tu amor, Señor, que eres tú quien nos guía y nos conduce. Y eres tú, Señor, lleva nuestros pasos por sendas de verdad y ordenas nuestros días en tu paz. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Te glorificamos a ti. Santo eres tú, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Oh, alabado seas, oh bendito Señor, porque hoy nos ayudas a entender para vivir bien, Señor. Dios está trabajando en ti, hermano. Dios está trabajando en ti, hermana, en el silencio, para que tu fe resplandezca, para que escuches sus palabras, que en ti se haga como habéis creído. Abarajara mashitra y alabara suyaray. Ashara marana suyere mariara calabara sayaray. Todo espíritu de confusión y de engaño y de mentira, libéranos, Señor. Ashaya la marana suya la marana jalabashitra yaray. Samarana mashitra yaray. Ashitra yaray suya la marana yaray. Señor Jesús, arranca la angustia que hay en nuestro corazón por sentir que no tenemos el control de las cosas. Dios está en control de nuestras vidas. Aleluya. Abraza la manana jalabashitra yaraitra yaramaranay. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Jesús. Jesús, de la angustia y la desesperación, libéranos, Señor. De la tristeza y la soledad, libéranos, Señor. Libéranos, Señor, de la amargura, del desánimo. Que hoy cobremos fuerzas en ti. Alabado sea tu nombre, Jesús. Santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Camina por fe sin ver todavía. Dios guarda silencio, mas no está ausente. El Señor guarda silencio porque espera una respuesta en la fe de tu parte. Dios guarda silencio, mas no es indiferente. Libéranos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para que se nos llene la vida de tu gozo, para que se nos llene la vida de ti, Señor.
Dios no ignora tu plegaria. Dios le escucha. Extiende su mano para salvarte. El Señor siempre está planeando salvarnos. Siempre está planeando cómo acercarse a ti, a tu vida, y hacerte entender que primero Él y luego todo lo demás. Queremos someter ante ti, Señor, aquello que no está bien en nuestra vida. Queremos someter a ti, Señor, aquello que nos entristece, que nos llena de amargura y de desdicha. Como esta mujer, nos ponemos a tus pies. Nosotros, que como perritos, comemos las migajas que caen en la mesa de nuestro amo. Quiero pedirte, Señor Jesús, por los hijos, por las hijas de mis hermanos, de mis hermanas. Que así como esta madre recibió de ti tal respuesta, esa misma respuesta, Señor, a la súplica que te hacemos por nuestros hijos, la encontremos. Amado Jesús, gracias por este día, por este encuentro. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero pedirte, Señor, que concedas a nosotros, tus suplicantes, la gracia de vivir, Señor, en tu alegría, la gracia de vivir, Señor, en tu paz. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, que Él nos dé a todos el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, para mí ha sido una inmensa alegría poder estar con ustedes hoy día y poder compartirles esta enseñanza. Esperemos pues que esto nos ayude a acercarnos más a Jesús, a mejorar nuestra relación con Él y sobre todo a entender que ese silencio de Dios no es ausencia, ese silencio no es indiferencia, sino mayor presencia. Él está cerca de los que tenemos el espíritu afligido y ese silencio es una invitación a tener una mejor respuesta en la vida espiritual. Que el Señor Jesucristo les bendiga. El día de ayer he dado una charla, se llama No dejes que el diablo robe tu bendición. La he subido a mi canal de YouTube, escúchala, es muy buena, porque habla de cómo el diablo se mete en nuestra vida para impedir que las promesas de Dios en nosotros se cumplan. Esa charla te puede ayudar muchísimo. Te recomiendo también el curso Cómo oír la voz de Dios, que también lo encuentras en mi canal. Se enseña cómo se hace oración y sobre todo cómo se hace oración contemplativa, cómo tener vida mística. Y por último, el 6 de septiembre, todos los lunes, voy a estar empezando un curso que se llama Conociendo a Jesús a través del cuarto evangelio. Voy a enseñar el evangelio según San Juan, porque la vida eterna consiste, dice nuestro Señor, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, el Cristo. Entonces, alimenta tu fe, y la fe se alimenta de la escucha de la palabra de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos tuyos, mi hermana.